Quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el burnout y el estrés laboral cotidiano? Me parece una muy buena pregunta. ¿Cuándo deberíamos prestar más atención a cómo nos sentimos? ¿Cuándo necesitamos hacer una pausa y plantearnos ir con un psicólogo o un médico, por ejemplo? Yo lo veo de esta manera. El estrés a menudo se trata de pensar, esto es demasiado. Me siento abrumado. Tengo tantas cosas pasando. Estoy ansioso, estoy acelerado, estoy a alta velocidad todo el tiempo y no estoy durmiendo porque no logro que mi cabeza deje de pensar en cosas del trabajo. Entonces es demasiada presión, demasiadas demandas, demasiados conflictos, demasiadas tareas, información, lo que sea. Es una sensación de como ahogarse en todas estas responsabilidades y demandas. Estás sobrecomprometido, hiperactivo y todo se siente urgente. ¿Alguien llamó a eso burn-on? Me acabo de acordar. Entonces el burn-on pasa cuando tú estás quemándote pero todavía sigues en un estado de actividad y trabajando. Ese es el nivel de estrés. Y bueno, a veces simplemente sucede cuando tienes poco tiempo para terminar una tarea o un proyecto, un gran proyecto que entregar. Pero cuando eso termina tienes la oportunidad de parar y retomar tu ritmo normal de trabajo. Por otro lado, la fase de burnout, como un estado de agotamiento, ocurre cuando el estrés es demasiado. Así que yo suelo definir al burnout como sentirse no suficiente. No hay suficiente energía, no hay suficiente motivación, no hay suficiente cuidado, no hay suficiente enfoque o concentración. Es como estar completamente seco, como que te quemas y luego te agotas y después no queda nada. Es como estar en el desierto. Mientras que durante la etapa de estrés estás en la jungla. Y luego durante el agotamiento, es como si estuvieras en el desierto. Así que te desvinculas, te sientes impotente, estás emocionalmente desconectado y no tienes energía. En una etapa de estrés, sentimos que estamos luchando constantemente, pero cuando te quemas, te drenas y ya no puedes más. Ya no estás luchando. No te queda energía, así que es como estarse ahogando versus estar seco. Es como estar peleando versus sentirse noqueado. Esa es una de las principales diferencias entre burnout y estrés. Y si no estás haciendo algo para salir de esa lucha, como dije, podrías secarte porque claramente nuestra energía no es infinita. Nuestra energía no es interminable. Así que tenemos que reconocer cuando llevamos demasiado tiempo en marcha constante y cuándo es necesario bajar las revoluciones para poder recuperarnos y relajarnos. Suena como que debes prestar atención cuando estás cerca de la zona de peligro. Por eso es importante parar. Y es, y es muy difícil como recuperarte una vez que sufres de burnout. Es mucho más fácil simplemente pausar un poco y desacelerar cuando estás como corriendo. Ahí, sabes, en una rueda de hámster, de estrés. Pero cuando te secas toma mucho tiempo reconstruir todo de nuevo. Así que es muy importante pausar. Entiendo. Bueno, hablaremos sobre cómo prevenir este problema en un minuto. Pero, ¿cómo puede alguien saber si lo que está experimentando es estrés o si ya ha cruzado la línea hacia el burnout? Ujú. Interesante pregunta. Creo que es muy importante que de vez en cuando nos hagamos examen de evaluación para identificar en qué estado nos encontramos. Voy a comentar cuáles son las preguntas, pero antes quisiera platicarte sobre una experiencia personal que tuve. Yo, durante la pandemia, estuve trabajando en una startup que estaba desarrollando una app, una aplicación de salud mental. Y por supuesto, todos querían esa aplicación, por el, por el aislamiento y por toda la situación. Sabemos que como la salud mental digital tuvo un aumentó mucho durante este tiempo. Y estaba trabajando día y noche porque me apasiona mi trabajo. Me encanta. Pero mi hija también estaba en casa porque la escuela estaba cerrada y tenía tantos asuntos que manejar. Y entonces estaba luchando y luchando y luchando constantemente. Estaba en un alto nivel de agotamiento todo el tiempo. Y pensé que todavía estaba bien hasta que tuve que probarme a mí misma la escala de burnout que implementamos en nuestra aplicación. Y estaba pasando por estas preguntas y me quedé impactada.
Yo estaba como, oh Dios mío, creo que estoy desarrollando un problema de burnout. Así que siempre es importante que seamos honestos y autocríticos cuando te planteo esas preguntas ahora, creo que es muy importante que te detengas y seas realmente honesto contigo mismo y lo pienses, porque es la oportunidad de reconocer, tengo que intervenir aquí para no enfermarme. Entonces, creo que una pregunta importante es cómo describirías tu nivel de compromiso. De nuevo, cuando se trata de estrés, sentirás que estás trabajando frenéticamente y que no puedes mantener el ritmo como si todo fuera urgente. Estás hiper enfocado en los problemas, la prioridad es el trabajo, es lo que tienes que hacer. Y sientes como una energía, un compromiso. Tal vez ni siquiera es tan malo. A veces lo es, pero estás comprometido. Cuando tienes burnout, tu compromiso ya no está. Estás mentalmente desconectado. Ya no te importan tus resultados, tu trabajo. Solo sigues el ritmo para pasar el día. En ocasiones haces tu trabajo como en piloto automático o tal vez simplemente funcionando al mínimo. Y hay una falta de energía y de compromiso de tu parte. Esa es una pregunta importante. ¿Cómo está mi compromiso? ¿Estoy comprometido o solo estoy haciendo mi trabajo? Esto podría ser una primera señal de cruzar la línea. Entonces, podemos decir que el estrés es un problema a tratar, pero el burnout es definitivamente algo mucho más serio. Creo que cada vez que identificamos una desconexión con nuestro trabajo o proyecto o cualquier tipo de entrega, es una señal. Es un mensaje que deberíamos investigar más a fondo para entender qué está pasando. ¿Me siento abrumado? ¿O me estoy sintiendo demasiado cansado? A veces esa es la razón. Y otra buena reflexión sería, ¿cuál es tu emoción dominante en el trabajo? Este es complicado porque hay muchas emociones, ¿verdad? Cuando estás estresado, sientes ansiedad. Puedes sentir irritabilidad, tal vez muy acelerado, quizás incluso algunos estados maníacos como, estoy tan metido en esto. Y esos son todos emociones de alta energía. Todas esas son emociones muy fuertes. Puedes sentir tal vez, incluso como, no sé, como como un gran entusiasmo por el progreso que estás haciendo y logrando. Y cuando estás en el lado del burnout, es como si esas emociones fueran de energía lenta, más negativas, como vacío, cinismo, sensación de desesperanza, incluso sentimientos de temor. No tienes estas emociones de alta energía, simplemente te mueves como más, en un modo de bajo perfil. Con el burnout, todo está más apagado, ¿sabes? Luego hay que hacerse la pregunta, ¿qué te ayudaría a mejorar si sientes que estás abrumado o sientes que estás cansado o quizá incluso te sientes drenado? ¿Te ayudaría 1 o 2 semanas de vacaciones? ¿Quizá un fin de semana largo? ¿Te sirve un día libre para recuperar la energía? Si es así, entonces se trata de estrés. No estás aún en una etapa de burnout. Pero cuando tienes como una primera forma o incluso una forma avanzada de agotamiento, esto no te ayudará. Como que tal vez te restaura un poco, pero no estás durmiendo bien y tienes como muchos otros síntomas emocionales y físicos que no pueden ser restaurados solo con unas cortas vacaciones o un día libre. Entonces, un descanso se siente como una pequeña curita en una herida enorme. No está resolviendo tu situación emocional, tu situación real. También hay otras 2 preguntas que quisiera plantear aquí. El primero es cómo este estado de estrés o agotamiento te está afectando tu perspectiva sobre ti mismo. Hablé sobre la dimensión de no lograr hacer las cosas
sentir que no voy muy bien en el tema profesional, sentir culpa incluso por no hacer lo que deberías hacer, sentirte mal contigo mismo, tener baja autoestima también. Entonces, cuando estás estresado, estás preocupado de que no puedes manejar este trabajo. El enfoque está muy en la presión externa. No se trata de ti mismo, es como, tantas cosas por hacer. Cuando experimentas una situación de burnout, te sientes como un fracaso. Sientes como, no soy, no soy capaz de hacer mi trabajo más. Así que el agotamiento ataca tu sentido de eficacia profesional y logro personal. Se convierte en un tema muy personal. El estrés es mucho más impersonal. Y al final creo que es importante reflexionar si el sentimiento está contenido o se está extendiendo. ¿Cómo el estrés, en el caso del estrés, podría ser capaz de desconectar después del trabajo y disfrutar de tu vida personal? Entonces, ¿está enfocado en tu trabajo o en tus horas de trabajo? A veces es difícil desconectarse, por supuesto. Cuando tienes un entorno de trabajo de alta intensidad, de alto rendimiento, es más difícil relajarse y desconectar. Pero es posible. Mientras tanto, en un estado de burnout, el cinismo, el cansancio, la negatividad se filtran en todas las áreas de tu vida. Puedes sentirte desconectado de amigos, de la familia. No eres como una persona agradable para tener cerca. Ya no eres social. Muchos síntomas similares a la depresión aparecen aquí. Pierdes interés en pasatiempos que antes amabas. No eres como la persona que solías ser. Eso es, creo, lo que pondría en esta reflexión. Espero que todos estén haciendo su evaluación.